Bueno, como les decíamos anteriormente, ya está activo el nuevo rastreo tecnológico que implementó el Ministerio de Salud Pública para casos de COVID positivos y sus contactos. Vamos a conocer todos los detalles de esta nueva modalidad de trabajo que tiene como objetivo reducir los tiempos de hisopado y de gestión de cuarentena y aislamiento de personas. Así que recibimos a la directora del Departamento de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, la doctora Adriana Alfonso. Bienvenida. Muchas gracias. Vía remota también recibimos al director del área de gobierno electrónico del Ministerio de Salud Pública, a Martín Pasos. También bienvenido a Arriba Gente. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, comenzamos con la doctora. Ya está activo este nuevo mecanismo, es a través de mensaje de texto, de SMS. ¿Cómo funciona? Bien, sí. Primero, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad también de compartir esta herramienta para mejorar también su utilización en beneficio de todos. Como bien dices tú, es una herramienta, primero, antes que nada, complementaria, que viene a sumar a las cosas que nuestro país ya tenía. Nuestro país, al igual que otros países, dispone de una herramienta muy valiosa, que es la aplicación Coronavirus UI, pero esa herramienta, como ya se ha mencionado en otras oportunidades, el éxito también en uno de sus aspectos de sus prestaciones para identificar contactos tiene como condición que todos tengamos activado el alerta. Entonces, en vistas a mejorar la detección oportuna, rápida, de los contactos, ¿verdad? Porque quien fue un caso positivo, lamentablemente, ya lo es. Entonces, si hay una de las tareas principales de la salud pública es detectar rápidamente quiénes fueron sus contactos para rápidamente instalar lo que llamamos la cuarentena y, por lo tanto, también esa operativa de ese hisopado a esos contactos. En este sentido, esta herramienta lo que hace es ayudar a que, bajo la responsabilidad social, le estamos pidiendo al contacto, una vez que recibe un SMS, que no solamente le aporta su propio resultado, que obviamente lo está guardando, ese resultado también te lleva a un formulario donde uno aporta datos muy sencillos, en forma muy amena, que tienen que ver con cómo estás cursando tu propia enfermedad, y también tienes allí la oportunidad, y más que la oportunidad, estamos apelando a que lo hagamos, de identificar a tus contactos. Esto también redunda en un beneficio para esas personas que identificamos como contactos, obviamente con un buen uso de la misma, responsablemente, colocando el nombre, apellido y teléfono de nuestros contactos. Esas personas van a tener de una manera más sencilla toda esa coordinación que implica el hisopado posterior con el prestador. Y mi compañero Martín lo va a explicar ahora, el ingeniero, pero eso también articula, no solamente a través de un QR, con toda la lista de laboratorios donde uno puede llegar a concretar el hisopado. Una pregunta que quizás es para Martín, que comentábamos incluso antes de salir al aire, es ¿por qué se eligió el SMS? Martín, si nos estás escuchando, ya que es tu especialidad, porque, como decíamos, quizás ya no es el medio que se usa más frecuentemente. Hay personas que quizás ni siquiera están muy atentas a las notificaciones del mensaje de texto cuando casi todo se maneja por otras aplicaciones. ¿Por qué puntualmente se eligió esa vía? Sí, buenos días. Bueno, como lo explicó Adriana recién claramente, esta herramienta lo que viene a hacer es a complementar. O sea, nosotros ya estamos atacando parte del problema con la aplicación que utiliza Internet y datos, y la idea fue sumar cobertura, digamos. Hay mucha gente que no tiene los datos encendidos todo el día, hay mucha gente que no tiene datos todo el día, sino que usa cuando se conecta a un Wi-Fi en el trabajo o en la casa, y la idea es siempre acortar los tiempos. Entonces, SMS, todo el que tiene un celular lo recibe en el momento. Incluso estuvimos evaluando, por ejemplo, nosotros recibimos los resultados de los laboratorios durante las 24 horas. O sea, apenas está pronto el resultado, nos llegan a nosotros. Evaluamos si mandar los SMS de madrugada, cuando nos llegan a las 3 de la mañana, y se determinó que sí, digamos, si apenas tiene el resultado, enviarlo, con el objetivo principal de que la gente se entere cuanto antes. Y bueno, si logramos avisarle a alguien antes de que salga de la casa para ir a trabajar que fue contacto con un positivo y por lo tanto debe permanecer en cuarentena, se priorizó eso, digamos. O sea, básicamente el SMS por la cobertura. Martín, ¿cómo saben las personas, justo en estos días, son días que se ha alertado por robo de WhatsApp, por llegada de mensajes engañosos, con el objetivo de estafa o de robar datos?
¿Cómo la gente sabe que es el SMS del Ministerio de Salud Pública y que es confiable aportar información a esa interfase? Bueno, el número ya distribuido llegan desde un solo número, independientemente de la compañía de telefonía que le brinde el servicio a la persona. Y bueno, en realidad justamente un poco lo que estamos apostando es a la difusión a través de los medios, para que la gente sepa que primero que puede estar recibiendo un SMS del ministerio y que ese SMS es válido, digamos, o sea, que esperen si están esperando un resultado de su hisopado, que sepan que ese resultado le va a llegar por un SMS. Eso también nos interesa, que la gente esté al tanto, para que además esté atenta y revise los SMS, porque como bien decís, mucha gente ya tiene acumulado muchas cosas ahí. Hoy les llega a la gente por SMS muchos spam, muchas ofertas de ventas, de tarjetas de crédito, de cosas. Bueno, es importante que estén ahí y lo chequeen. Pero además llega de un número en especial, ¿no? Sí, Capaz que lo quieres decir tú. Tranqui. ¿Lo podemos decir el número si la gente sabe? Sí, es muy correcto lo que tú decís, y de hecho es bien importante, porque si hay algo que desde el punto de vista de la salud pública se trabaja y mucho, es la confidencialidad. No solamente con esta herramienta, sino con todo en general. Entonces, cuando vean que están recibiendo un SMS de la población procedente del número 88277, les pedimos que lo chequeen, por favor, porque se refiere a esta herramienta. Y su procedencia detrás justamente está la confidencialidad del ministerio. Tú estabas hablando de la confidencialidad y justamente yo quería hacer hincapié en eso, y es en el hecho de, muchas veces pasa que la persona dice, ay no, yo no voy a poner quiénes son mis contactos porque van a saber que fui yo. Y hay todo un tema de una situación que de a poco se va trabajando, pero que todavía cuesta decir di positivo a COVID-19, te contagié. ¿Qué pasa con la confidencialidad en ese sentido? ¿Qué es lo que le llega a los contactos de ese positivo? ¿Se identifica a quién contagió? La respuesta es no, y agradecemos mucho esta pregunta para evacuar esas dudas en la adhesión a la población a esta herramienta. El que tú cargues contactos allí, la persona que recibe después un contacto, lo que va a recibir es un mensaje diciendo usted fue contacto de un caso confirmado, pero no identifica, no te brinda la información de quién sos tu contacto. Lo que sucede en general naturalmente es que, o debería suceder, es que si una persona sabe que es contacto, ya avisa inmediatamente a las personas que es positivo, ¿verdad? Ha pasado ya un año, más allá de que es cierto que el cómo vive cada uno esta enfermedad es tan variable como las personas mismas, pero realmente con el tiempo, bueno, ya hoy en día las personas en general le dicen a las personas con las que estuvieron, mira que fui positivo, hace esto, o anda a consultar. Y esta herramienta viene a colaborar en ese sentido, pero no identifica de quién fuiste tu contacto. Otro detalle que quizá es importante para que lo aclaremos es que tampoco sustituye la consulta con el médico. Sin duda, esto no es una consulta médica per se. Esto es una herramienta más que viene a facilitar la operativa y también para ayudar a los prestadores de esa coordinación que implica para que se haga en un momento adecuado de cómo se concreta y cuándo el hisopado. Pero en nada, resaltamos, y gracias por esto, en nada sustituye, por supuesto, la consulta médica y la evaluación clínica. Es un aviso para apurar los plazos, pero igual, si llega que soy positivo, tengo que enseguida consultar con un médico. Sin duda, el consultar ante la positividad y el consultar ante fui contacto de un caso confirmado, ¿verdad? La consulta médica nada la sustituye en ninguno de esos eslabones. Pasos, hablábamos de que es complementario de lo que ya está, o sea, complementario de la aplicación. ¿Es paralelo o se vincula en alguna parte con la aplicación? Porque, por ejemplo, la aplicación ya no genera la orden de hisopado sin necesidad de contactar a un médico. ¿Cómo funciona en ese aspecto este sistema? En ese tema justamente nos complementamos y nos subimos al flujo de la aplicación. En realidad, el contacto, una vez que está identificado y recibe su SMS, se le pide que también complete algunos datos porque, por ejemplo, es normal que nosotros no tengamos el número de documento de nuestros contactos. Entonces, también va un link a un formulario donde puede cargar la persona que es contacto de un positivo sus datos, y esos datos
Con esos datos se le genera también un QR similar al de la aplicación. De hecho, es el mismo, nos subimos el mismo mecanismo de la aplicación, que al no estar usando una app para poder mostrar el QR en ella, le pide un correo electrónico y le envía el QR al correo electrónico indicado para poder con él gestionar rápidamente su hisopado. Como siempre, reducción de los tiempos. Pasos, ¿esta tecnología se está utilizando solo en Uruguay? ¿Se está utilizando también en otros países del mundo? Contanos un poco sobre eso. Bueno, el SMS no es claramente una tecnología nueva, se está usando. Es muy común usarla para notificaciones de todos lados. No sé si en otros lados lo están usando de esta forma, digamos. Hemos recibido algunas consultas de otros países de la región para que les comentemos cómo la estamos utilizando, pero en realidad no es lo novedoso en sí mismo la tecnología, sino, bueno, el cómo se utilizó para acelerar un proceso que al hacerse por teléfono hasta ahora tomaba muchísimo más tiempo, ¿no? La gente cuando está hablando, que siempre es necesario el contacto y el hablar con otra persona, en el proceso del rastreo y de identificación de los contactos tomaba mucho tiempo. Entonces, no, por supuesto no me refiero al SMS en sí, sino a toda la infraestructura que hay detrás para llegar a toda esa tecnología que se genera de la lista de contactos, de todo lo que pasa a partir de ese SMS. Claro, en realidad de vuelta estamos tomando el sistema de vigilancia, ya manejaba todo esto y lo que hicimos fue incorporar un nexo entre formularios web que se diseñaron para que ellos alimentaran directamente lo que antes era cargado a mano en el sistema, digamos, directamente desde la fuente, o sea, desde la persona que es contacto o que está identificado como positivo, digamos. En estos días de comienzo de funcionamiento, ¿cuántas notificaciones hubo? Doctora. Bien, primero que estamos a una semana del uso de la herramienta. Y ahí, para poder cuantificar los resultados, primero, es decir, a todos aquellos, para responder a tu pregunta, todos aquellos casos confirmados que en el momento de ser hisopados brindaron un celular como mecanismo para recibir incluso su propio resultado, a todos ellos les llegó el SMS en todos estos días desde mediados de la semana pasada. Aquellas personas que no disponían de un número celular o no lo brindaron en el momento de ser hisopados, los continuamos llamando, como lo veníamos haciendo, en forma individual y personal. Tal vez tu pregunta, corregime, y para conocer, es cuánto la adhesión. ¿Cuánta gente siguió la ruta propuesta por el SMS? Exacto. Realmente la herramienta la estamos socializando y difundiendo desde hace menos de una semana. Por lo tanto, aún tenemos una adhesión que es baja respecto a lo que queremos lograr. Pero es muy buena considerando que es una herramienta muy nueva y que hace a la difusión justamente la comprensión del cómo hay que llenarlo, elementos de confidencialidad. Del total de personas que tienen celular y han recibido el SMS, diríamos que un 50% aproximadamente, pero es tan variable día a día, ha completado todo el proceso de esa manera, utilizando la herramienta en forma completa y entendiéndola. Pero repetimos, para nosotros estar aquí, así como hemos estado con colegas de ustedes en estas últimas horas, es muy importante porque realmente hace al conocimiento, a la seguridad, a que le pedimos a la población que adhiera al uso. Y la forma de adherir es simplemente brindando un número de celular cuando se va a hacer el hisopado. Es tan sencillo como eso, no hay que uno anotarse, es simplemente brindar el número de celular. Brindar un celular adecuado, porque eso hemos logrado con ayuda de todo el equipo de informática, la colaboración de los laboratorios de nivel nacional, y eso hay que decirlo, de toda una infraestructura que hay detrás, que eso articule con la llegada de un resultado. Y esa también es la parte innovadora de la tecnología en este sentido para la salud pública. Pero nada sustituye el hecho de que una vez que recibimos eso, hay que sentarse antes de comenzar a llenar. Les pedimos a la población que se siente unos minutos antes, que no se vea tal vez tentado a rápidamente comenzar a llenar, sino que se detenga a pensar unos minutos en, bueno, ¿quiénes fueron mis contactos? Tal vez construir una simple lista, ¿verdad? Y después ahí sí, no dilatar mucho, porque realmente nosotros pretendemos que esto se llene en el mismo día que uno recibe ese SMS, porque eso hace, repetimos, a la operativa de tus contactos. ¿Qué fiabilidad tiene esa lista de contactos, ¿no? Cuando la movilidad es casi al 100%,
No todo el mundo tiene claro que hay que pensar en que estuvimos más de 15 minutos, Sí. ¿no? Uno, si es responsable, le viene miedo de cualquier persona que haya visto, ¿no? Y capaz que me encontré en el supermercado con alguien y estuve de tapabocas, pero igual, bueno, me gustaría avisar. Claro, claro. ¿Cómo se construye esa lista para que realmente sea efectiva? Es muy cierto lo que tú dices y por eso decíamos la palabra de usar esto con responsabilidad social, con un criterio adecuado. Por eso a lo largo del formulario van a ver que también se ofrece a la población el recordatorio de definimos como contactos a tal y tal situación. Recuérdelo, nunca está de más. Muchas veces sí. Realmente lo que venimos repitiendo, ¿verdad?, se viene diciendo a nivel internacional. Contacto son todas aquellas personas con las que estuvimos por más de 15 minutos, a menos de 2 metros, y aquí es clave el tema de la temporalidad, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo hacia atrás? Esto es clave. Podrán haber algunas variantes, que obviamente hay situaciones individuales, pero en general el concepto es, desde que comencé con síntomas, no importa cuál, si fue la tos, si fue la fiebre, etcétera, debo identificar a mis contactos 48 horas para atrás. Si por el contrario no tuvimos ningún síntoma, es decir, somos asintomáticos, deberemos ir 2 días para atrás en la identificación de nuestros contactos con esas condiciones desde el momento que nos hicieron el hisopado, desde el momento de la toma de muestra. 48 horas para atrás. O sea, siempre son 48 horas, ya sea desde que empecé con síntomas o desde que me hisopé. Exacto. El otro gran tema y la otra gran pregunta, dicen, pero yo, por ejemplo, estuve a más de 2 metros, estuve más de 15 minutos, pero sin tapaboca. Y ahí empiezan las dudas, pero. Entonces, se tienen que cumplir las 3 sí o sí, y si una de las 3 no se cumplió, ¿es contacto? Bueno, ante la duda, primero, nosotros estamos siempre disponibles y me permito decirte así como todos los colegas que están, colegas no porque no son médicos, pero sí las personas que se han constituido en el 0800 1919, como nosotros a través del 1934, interno 4144, que si me permiten, ese interno lo manejamos entre las 9 y las 18 horas y después de esa hora siempre tenemos una guardia de vigilancia. Ante circunstancias dudosas de que te genere duda, siempre estamos allí para poder apoyar. Pero en general la definición a nivel internacional es esta que mencionamos y bueno, si no se cumpliera alguna de ellas, pedimos sí que con un uso responsable y ante la duda consulten. Consulten a ese prestador o nos consulten a nosotros previo a definir a alguien como contacto. Aprovecho que tenemos a Pasos allí también en contacto con nosotros para preguntarle, ¿esto tiene costo? Porque el SMS tiene un costo particular que hay que tener saldo en el teléfono. El link es de internet, o sea que hay que tener datos. ¿Cómo es eso para que todos los ciudadanos puedan usar esta herramienta? El SMS lo enviamos a través de una plataforma que nos gestionó AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico de Uruguay, que nos da la interfaz con un acuerdo con todas las compañías, por lo tanto el envío es sin costo para las personas, no tienen que tener saldo para recibirlo, digamos. O sea que eso es a cargo del Estado. Y luego el formulario puede ser llenado en el celular porque es responsivo, se adapta a la pantalla, si se cuenta con datos, o puede ser llenado en cualquier computadora, digamos, introduciendo la dirección. La dirección se puso una dirección de internet fácil de recordar, digamos, que sea fácil de copiar, si tiene que copiarla, traspasarla del celular a la computadora, es formulariocovil.msp.gov.uy y puede ingresarlo en cualquier sitio con acceso a internet, justamente. Y aprovecho para... ya que el objetivo es como acortar los plazos, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo esto se está relacionando con los tiempos que están manejando los prestadores de salud para generar los hisopados, comunicarse? Cuando uno se comunica con el prestador, dice, bueno, en 2 días lo llamamos para coordinar, hay una espera. Se ha denunciado, las autoridades mismos han manejado que han habido demoras para coordinar los hisopados y también para dar los resultados. Se han acortado, se ha venido trabajando, pero bueno, ¿cómo se viene relacionando esta aplicación con esa otra pata que es fundamental para que se cumpla el objetivo, ¿no? Sí, si bien es muy pronto en días, para medir aún con números tangibles esto que tú dices, es de esperar que sí sea una articulación de colaboración con la población antes que nada y también con los prestadores, ¿verdad? Porque esto le da la independencia al contacto porque, como bien decía Martín, además aparece la lista, te ofrece la lista de laboratorios para que tú mismo puedas seleccionar
dónde vas a ir a hisoparte. Y eso ya no es independiente de la articulación con tu propio prestador. Por lo tanto, esta también viene a colaborar en ese sentido. Y hay algo que aún no hemos mencionado, pero obviamente que cualquiera de nosotros que se enfrente a llenar algo, puede que nos olvidemos de alguien. Y está previsto también de que si, bueno, ya culminamos el llenado e identificamos que nos olvidamos de algún contacto, o, por ejemplo, cuando estamos en una empresa y demás, donde también con confidencialidad el Ministerio pide información adicional, hay un formulario específico para decir, bueno, me olvidé de algún contacto y lo voy a llenar ahora. Y ese es contactoscovid.msp.u.i. Pero para ello tienes que tener la cédula, obviamente se activa con la cédula del caso confirmado. Doctora, ya para despedirnos, si le parece, me gustaría, aprovechando también su rol de epidemióloga, que haga una lectura de en qué momento estamos en la pandemia, de cómo ve la situación hoy de Uruguay con este descenso de casos, pero no tanto de las muertes, que nos dé una visión antes de despedirnos. Bien. Yo, primero que lo quiero aclarar porque hay que ser honestos, tengo una formación posgrado en epidemiología en Argentina, en proceso de validación acá en Uruguay, así que faltan unos días, ojalá, para poder decir esto de epidemióloga, pero sí hace muchos años que trabajo en vigilancia. Y bueno, lo hemos visto desde que todo esto comenzó, lamentablemente, ¿no?, para la humanidad, que cualquier modelo predictivo realmente con este agente ha sido muy difícil de hacer justamente eso, una predicción. Lo que sí, como ustedes lo ven, venimos con números relativamente estables en los últimos días. No podemos desconocer que en los meses de diciembre, a fines de año, relacionado con múltiples factores, que además otros grupos asesores ya han manifestado posibles explicaciones. Por lo tanto, esto es una observación día a día, ¿verdad? Si hay algo que debemos de manejar con este evento, con esta enfermedad, es la palabra incertidumbre, porque nosotros podemos, como técnicos, como profesionales, desde donde estamos, hacer determinadas acciones, trabajar mucho para evitar dispersión de casos. Pero lamentablemente ya vieron que en otras partes del mundo el comportamiento de la gente, que es un virus y los virus tienen ciertas particularidades, es un desafío también en ese sentido. Por lo tanto, aventurarnos a dar una opinión sería realmente arriesgado. Esperamos todos que las tareas que estamos haciendo el mundo entero cada día sirvan para por lo menos disminuir la mortalidad, disminuir el impacto, ¿verdad?, las consecuencias en lo que tiene que ver hasta con el ausentismo laboral, con todo lo que ha cambiado para todos. Pero sí, lamentablemente, hoy, por lo menos para nosotros, no es posible, para mí como técnico, proyectar. Bueno, de todas maneras se vienen haciendo informes, ¿no?, epidemiológicos, sí, de la situación. ¿En qué porcentaje hemos perdido el hilo epidemiológico que tanto se ha hablado del inicio, ya con la expansión, ese crecimiento exponencial que luego se frenó, y ahora, bueno, el uso de estas herramientas que de alguna manera buscan eso, ¿no?, tener los controles de eso. ¿Cómo estamos en ese sentido de la pérdida del hilo epidemiológico? Bien, eso también tiene un comportamiento dinámico, ¿verdad? Es decir, en los lugares que no tiene por qué ser de alcance nacional, el decir perdimos el hilo sí o no. Como vieron, nuestro ministro ya lo ha dicho en su momento, claramente hay una situación identificada Montevideo Canelones, en otro momento fue Rivera, y así sucesivamente, ¿verdad? Uruguay hoy en el mundo, si ustedes entran a distintos sitios, tenemos más que casos esporádicos, ¿verdad? Ya hace rato que podemos decir que tenemos circulación comunitaria. Pero lo que sí no tenemos, por suerte, es decir, no podríamos hablar de comportamientos exponenciales. En lo que tú dices con respecto al hilo epidemiológico, es esto de decir, bueno, este caso que enfermó, ¿lo puedo explicar o conoce haber enfermado por haber estado en contacto con otro caso positivo? Sin duda que cuando hay mayor circulación, ese hilo podrá perderse. Podremos no poder explicar el por qué enfermamos. Pero en este sentido, y dentro de pocos días va a haber un nuevo informe, pero ya lo hubo el 18 de enero, se ha mantenido bastante estable esa cifra. Era el 30% más o menos. En diciembre era un 38 con algo, después cerca de un 40 el 18 de enero, y eso realmente es muy importante. Detrás de ese número, que es uno de los indicadores del comportamiento de la enfermedad, no el único, sino uno de los indicadores, hay todo un trabajo, primero, de adhesión de la población a las medidas de control,
de medición, ¿verdad? Es decir, hay mucho detrás de ese número, pero es un indicador más. Pero tal vez lo que más nos invitamos también a que sea un número que sea tal vez el que también más miremos, que es el número de casos activos. Porque eso sí traduce para un país el número de personas que están cursando en ese momento la enfermedad. Entonces lo del nexo es importante, claro que sí, para poder entender el cómo enfermamos. Pero si hay algo que tenemos que acostumbrarnos a mirar y hacer una lectura adecuada, es esto de cuántos casos realmente hoy en nuestro país cursan la enfermedad. Bien, afortunadamente esperemos mantener este descenso que venimos manteniendo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y permítanme unos segundos más de comentar que esta herramienta no estamos solo trabajando, por supuesto, con esto en Montevideo, sino que es una herramienta de alcance nacional y que sepan que así como el Casco Central trabaja en esto, nuestro país tiene referentes en epidemiología a lo largo de todos los departamentos. Y agradecemos a ellos. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la doctora Adriana Alfonso, directora del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública, pero también con Martín Pasos, el ingeniero director del área de gobierno electrónico del Ministerio de Salud Pública, que compartía con nosotros también este diálogo vía remota. Cerramos por aquí la entrevista. Muchas gracias.